Señores y señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado. Por favor, si bajan el volumen. Bien, bajar el volumen porque ya estamos acá, ¿no? Vamos a dar por iniciado la semana número 1 de la unidad didáctica de Administración y Gestión Web del programa de estudios de computación informática del Instituto Superior Tecnológico Público Luis Turno Mañana. Si están dentro de sus posibilidades, por favor, pasen, coloquen presente en el chat, si no, no hay ningún problema. Mientras yo voy a compartir mi pantalla y dar por iniciado oficialmente esta semana, a pesar de todos los inconvenientes que hemos podido tener. Las disculpas del caso, nuevamente con cada uno de ustedes, por favor, por estos problemas técnicos que siempre vamos a tener con respecto a lo que es el Internet, tanto para los que están presentes en aula como para los que se encuentran al otro lado. Listo. La unidad didáctica que vamos a realizar en este semestre, este cuarto semestre, va a corresponder a la administración, monitoreo, gestión de bases de datos, es decir, a través de aplicaciones y software. Vamos a contemplar dos gestores, debería ser un poquito más, pero dejo entablado, o dejo mencionado, y debido a problemas, ¿no? No vamos a poder trabajar más, porque es importante. Vamos a trabajar con el SQL Server y el MySQL. ¿Correcto? Listo. Para los que no me conocen, para los nuevos, para los que recién me están mirando, yo soy el ingeniero Juan Carlos Hernández Saona, ¿correcto? ¿Ya? Ingeniero de sistemas, con un alto prontuariado, experiencia laboral en todo tipo de materias. Mi correo se encuentra también en la diapositiva, que ya está colgado dentro de la plataforma, ¿no? Y para efectos de cualquier consulta, ojo, solamente consulta, mi número telefónico, WhatsApp y todo lo demás que pueda ir. Instagram, ¿correcto? Solamente para efectos de consulta, algún pedido especial, ¿no? De repente quieren alguna música y ahí les coloco, no se preocupen. Acuérdense que todo pedido de alguna licencia, algo por el estilo, es por medio de un FUT, acuérdense eso, ¿ya? Gallardo, están entrando por otro correo, José Gallardo, me va a rechazar, de hecho ya, entren por correo institucional. Perfecto, listo. No, acá tengo a José Gallardo, con correo institucional. Correo institucional. Tienes que entrar con correo institucional, si no, no te voy a dejar entrar, por favor. Ya, listo, gracias. Ya le he escrito como 10 veces y me dice, ya, pues. Listo. A ver, la semana 1 vamos a ver una pequeña introducción con respecto a lo que estamos viendo nosotros. Listo. A ver. Hoy en día, en la actualidad, ¿no? todas las empresas realmente que son de éxito, todas aquellas que trabajan a nivel de éxito, tienen una vital importancia en la gestión de datos. Todas almacenan datos, todas trabajan con datos, todas trabajan con información. No existe una empresa de éxito que no tenga un sistema de cómputo, un sistema de información.
Hoy en día se buscan profesionales que nos permitan a nosotros poder administrar los datos. Hoy en día se buscan profesionales que puedan darle seguridad a esos datos en las empresas. Entonces, nosotros podemos ver en los periódicos para que buscan trabajo, por ejemplo, se buscan especialistas en seguridad informática. Pero ¿por qué buscan seguridad informática? Porque lo que necesitan es asegurar que esa información no se pierda. Les dije el semestre pasado, para los que estuvieron, y yo lo vuelvo a repetir, que la información es el activo, ahora la información es uno de los activos valiosos que tiene toda empresa. Si ellos no tienen información, ¿cómo pueden trabajar? ¿Cómo puedo yo conocer un inventario en el momento si no tengo la información? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis ventas en estos momentos? ¿O cómo me puedo proyectar? ¿O cómo se pueden proyectar mis ventas a cada 3, 4, 5 meses? ¿Qué cantidad de materia prima puedo utilizar para producir mis productos aquí a 6 meses? Entonces, todo eso se maneja con la información. Ojo, hay que tener en cuenta eso. El tratamiento de la información tiene una importancia vital en el desarrollo tecnológico actual. Sin información no somos nada, por si acaso. O sea, y ahorita el 99% de la información está colgada en la web. Nos piden un trabajo, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Internet a buscar, lo encuentran, copian y pegan. Es la clásica. ¿Sí o no? Y ahí está la información. Que también es un mal hábito, ¿no? No investigamos. Pero ahí está la información, en la actualidad. Las grandes empresas, ¿por qué aparecen los famosos ciber? Estos ciberblack, cibertecnología, ciber, de las ventas. Lo hacen porque ellos creen, voy a vender hoy día porque se me antojó. No, ellos tienen proyectados a base de sus estadísticas informáticas de la información, saber en qué momento deben vender, en qué momento las personas pueden tener dinero y en qué momento puedo trabajar. Entonces, inclusive está separado por segmentos, ¿no? Entonces, la tecnología hoy en día maneja esta información. Los bancos, ¿cómo hacen para darte un préstamo? Si nadie te conoce, el banco no te conoce. Tiene usted un préstamo preaprobado, te dicen. Tiene usted una tarjeta de crédito preaprobado solamente. ¿Cómo saben ellos si tú nunca has solicitado? ¿Se dan cuenta? O sea, la información es la que te permite. Cualquier persona, institución o empresa maneja a diario grandes cantidades de información que necesita organizar, clasificar y recuperar para el desarrollo de su actividad habitual, ¿no? La información que yo tengo, obviamente la tengo que organizar. Yo recibo mucha información, yo tengo que organizarla. Si yo la organizo, tengo que clasificarla porque la tengo que ver cuál es de suma importancia, cuál es relevante, cuál es irrelevante, ¿no? Y obviamente cuando se habla de recuperar es cuando yo necesito hacer consultas. Muchas personas empiezan a guardar información, pero después tienen que verificar que la información que ha sido ingresada sea la correcta, ¿no? Porque no somos perfectos, tenemos que hacer una verificación. Y eso me permite a mí poder trabajar constantemente con respecto a todo lo que es la información, ¿no? Y ahora, entonces, si hablamos de información, tenemos que hablar de las bases de datos, ¿no? Estas bases de datos se han convertido en una herramienta imprescindible, ojo, en cualquier sistema informático. Si yo tengo un software, debo tener una base de datos, obligatoriamente, ¿correcto? Y su gestión es un pilar fundamental para poder desarrollar cualquier actividad profesional en cualquier ámbito. Y obviamente se necesita asegurar esta información, que debe ser precisa e inmediata, ajustándose a la exigencia de disponibilidad y confidencialidad requerida. Confidencialidad. ¿A qué se refiere la confidencialidad? No es algo confidente desde el punto de vista personal, pero cuando hablamos de empresas se refiere a que solamente aquellas personas que tienen autorización pueden visualizar. Y hay que pedir autorización.
Claro, tenemos información pública. Digamos, todas las personas pueden ver tu registro de RENIEC. No, solamente algunas. Pueden ver tus cuentas bancarias, una, salvo mandato judicial. ¿Correcto? Pueden ver tus propiedades, ¿no? Se puede ver, pero con autorización, pero no te dan la precisión exacta, solamente dicen tiene ser, ¿no? Pero no te dicen para orientación ni nada. ¿Correcto? O sea, existe la información clasificada. Y aquí quiero llegar a algo. Ojo, el acceso a la información es clasificada. Y información hablamos de todo tipo. Acuérdense ustedes que cualquier video, ¿un video es una información o no? Sí. ¿Correcto? Y el tratamiento de la información que no sea de uso exclusivo de ustedes o no sea propiedad de ustedes está penado. Por si acaso está penado. Ustedes, por ejemplo, reciben en su WhatsApp, reciben en su Facebook esas publicidades que están dándole duro a una persona y ustedes lo replican y ustedes están haciendo uso de información que no debe ser, ¿no? Lo que sea, ofendiendo cualquier palabra, todo lo que puede haber, eso está penado y eso tiene pena de cárcel. Esos famosos videos de las artistas que nos llegan desnudas teniendo relación, eso está penado. Si yo lo recibo, bacán, y se queda conmigo, bueno, pero si yo eso lo empiezo a mandar a mis distintos compañeros, eso está penado. Protección de datos, existe una ley de protección de datos. Seguridad informática, deben haberlo llevado el año pasado, ¿no? Entonces, todo eso está perdido. Nosotros somos amantes de erradicar todo lo que nos llega automáticamente. Oye, mira lo que me ha llegado, qué bacán. Mira, me llegó de la leche. Ay, man. En el Facebook están ahí, ¿no? Que sí, que es un animal, y agarro lo repito. Eso está. Porque eres cómplice de enviar información que no es formal. Ahora, si es de un periódico que sea público, no hay ningún problema. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que la información que nosotros vayamos a utilizar, a administrar, sea legal también. Hay que tener bastante cuidado con estas cosas. Si a mí me entregan una base de datos, por ejemplo, se ha filtrado una base de datos de clientes, y yo esa base de datos digo, pucha, esto cuesta bastante, y la vendo, ya saben ustedes que tienen pena de cárcel. Porque es pena de cárcel, ¿no? No menor de 3 años ni mayor de 7 años. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Correcto? Y este tratamiento de información va a existir con distintos tipos de gestores. Son aplicaciones que vamos a ver más adelante que nos permiten administrar esta base de datos. Ahora, la diferencia en esto se van a encontrar ustedes dos tipos de gestores de base de datos. Uno, que son licenciados, o sea, que pertenecen a una empresa que da una licencia con un costo. Y los otros que también tienen una licencia, pero estas licencias son gratuitas. La diferencia entre uno y el otro, obviamente, va a ser la cantidad y soporte que pueden tener estos gestores o estas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, que les había mencionado anteriormente, que era el MySQL, ¿no? MySQL, ¿correcto? Es un software de licencia libre, que es muy bueno, es muy robusto, pero una de sus limitaciones que puede tener, después lo vamos a ver claramente, una de sus limitaciones que puede tener es la cantidad de datos que soporta. A diferencia del SQL Server o el Oracle, que también lo vamos a ver más adelante, solamente consulta. ¿No? Y el Oracle, que son software o son aplicativos o DNS o gestores, ¿no? Que son pagados, pero que tienen un costo de 5, 7, $10,000 dependiendo la cantidad de procesadores que puede tener el servidor. Y es otro tipo de software que entabla el uso de las cosas. ¿Sí? Listo. Pasamos a la siguiente. Bueno, habíamos visto acá, hemos visto al costado, dentro de lo que es la diapositiva,
vemos distintos tipos de gestores de base de datos. Tenemos los licenciados y aquellos que son del software de licencia gratuita. Tenemos el SQL Server, tenemos el MySQL, tenemos el Oracle, también tenemos por ahí el MariaDB, MongoDB, el SQLite, ¿no? Son gestores de base de datos gratuitos. Pero como dije, tienen bastantes limitaciones en lo que es la cantidad de procesamiento de los datos y de la limitación que puede tener. Pueden llegar a 1 millón de registros o 5 millones, a diferencia pues, del SQL Server o el Oracle que puede llegar pues, a 100 millones o hablamos de espacio, ¿no? 1 petabyte, 50 petabytes y soporta toda esa cantidad correctamente, ¿no? ¿Ya? Y ahí están algunos de los logos que tienen, pues, ¿no? Algunos conceptos básicos. Ya estos conceptos básicos ustedes lo han visto el semestre pasado, lo que es una base de datos, lo que es una tabla, lo que es un registro, lo que vendría a ser un campo. Todos estos datos están ahí. No ha variado en nada. ¿Correcto? Acá está el modelo de una tabla. Una tabla normalmente tiene la forma de una hoja de Excel, ¿no? Donde las filas representan los registros y las columnas lo que hacen es representar los campos, ¿no? Así está distribuido nuestra tabla, ¿no? Desde el punto de vista lógico. Sistema de gestión de base de datos o DBMS. ¿Por qué DBMS? ¿No? Porque normalmente podrían ser, normalmente nosotros vemos sistema de gestión de base de datos. Acá hablamos de un DBMS. Sistema de gestión de base de datos, Database Management System. ¿Correcto? Por sus siglas en inglés. ¿Ya? Van a ver los dos en algún lado dentro de la diapositiva, va a estar como DBMS, por otro lado va a estar como SQLS. Entonces me voy a confundir, lamentablemente así es porque cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa, correcto, ustedes van a de repente trabajar con un DBMS porque está el software en inglés. No, que a mí no me enseñaron con DBMS, a mí me enseñaron con SGDB. No es eso, es lo mismo, simplemente con inglés y eso no. Ya esa es una de las grandes ventajas hoy en día, es que los software vienen en español. Bueno, los software gratuitos, ¿no? Porque normalmente aquellos software que son robustos, la gran mayoría vienen en inglés. Ya, acuérdense, Database Management System, ¿no? Management, ya se usa en inglés, Management System. ¿Qué es un gestor? Es un software de sistema para crear y administrar base de datos. Ya, obviamente es una aplicación, es un software. Oracle es una empresa que ha hecho un software que permite administrar datos, una base de datos. SQL Server es una empresa de Microsoft que ha hecho el SQL Server ¿para qué? Para administrar base de datos, ¿no? Igualito sucede con todos los gestores que estamos hablando. El DBMS proporciona a los usuarios y programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar datos, ¿no? Entonces, es una forma interactiva que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar. También existe la parte de carácter, sí, existe la parte de carácter en la cual nosotros vamos a tener que introducir código para poder trabajar, ¿no? Un DBMS también permite a los usuarios finales crear, leer, actualizar y eliminar datos en una base de datos. Pregunto, ¿quién es un usuario final?
A ver, ya la señorita dijo cliente, yo sigo preguntando. ¿Quién es un usuario final? Y miren, aparte, yo te he dicho cliente, ¿usted qué cree? A ver, Michelle, ya que no me dices, no. La persona que va a tener acceso a los datos. Exactamente. Es aquella persona que va a hacer uso de los datos. Ojo, ya que te dice usuario final, aquel que puede actualizar, borrar, eliminar datos. Ahí está escrito, es lo que les acabo de decir. ¿Correcto? Entonces, acuérdense ustedes que un usuario final siempre es el que usa el sistema, acuérdense. Pero el cliente no, porque yo puedo trabajar y el cliente me da sus datos y yo sé el proceso. Entonces, la respuesta es aquella persona que va a accesar a los datos. Ese es el usuario. ¿Está? Por si acaso. No, porque dice acá, un DMS también permite a los usuarios finales crear, leer, actualizar y eliminar datos en una base de datos. El cliente no va a entrar a la base de datos, va a entrar el usuario. ¿Correcto? Entonces, el usuario es el que hace uso. Es el rol, acuérdate. Tenemos roles distintos. Puedo ser cliente o puedo ser usuario, pero no puedo ser las dos a la vez. Acuérdate ¿no? Entonces, ahí va. Ahora, el DMS esencialmente sirve como una interfaz, como le dije, interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o programas de aplicación, asegurando que los datos estén organizados de manera consistente y permanezcan fácilmente accesibles. Vimos el semestre pasado, ¿no? Cuando hablábamos de análisis, hablamos de lo que era la interfaz. Punto medio entre el usuario y la computadora. Los sistemas gestores de base de datos, o el DBMS, como son aplicaciones, también necesitan una interfaz gráfica, ¿no? Para poder comunicarme. Si no, ¿cómo me comunico? ¿Cómo hago para poder introducir datos? ¿Cómo hago para poder crear una base de datos? ¿Cómo hago para introducir datos? Porque podemos introducir datos de forma manual, ¿cómo podemos introducir datos a través de una aplicación? ¿No? A través de Java, a través de PHP, a través de .NET, ¿no? O sea, puede ser Visual Basic o C#, genero mi formulario, cargo información y se va cargando automáticamente la base de datos, ¿no? A través de una aplicación. Pero también yo puedo entrar por mi administrador de base de datos, como ya lo vamos a ver más adelante en la práctica, ¿no? La siguiente semana, donde también me permite poder ingresar la información, no poder filtrarla y hacer un montón de cosas, consultas, etc. Entonces, todos estos software, tienen una interfaz gráfica. Pero también vamos a esto, a donde yo quería llegar. Acuérdense, y les digo esto, que uno de los grandes problemas de, digamos, de los equipos de cómputo es la interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica genera demasiados recursos al procesador y a la memoria. Si ustedes, no sé si habrán instalado dentro de lo que es software de servidores el año pasado, virtualmente, han trabajado con servidor Windows. ¿Qué servidor instalaron? El software de servidores el año pasado. Windows 2012, 14, 16, 20, 22, 12. Ya, perfecto, porque empieza. Usted, bueno, en el 12 creo que no había, a partir del 14 sale una versión, no sé si han escuchado ustedes, versión tipo Core, ¿no? Y ya Core. Igualito en el Visual Studio también hay una versión Core. En SQL Server también hay una versión Core. En SQL, ¿no? Hay una versión Core. ¿Qué significa ese Core? Esta versión significa que se instala, pero no se va a trabajar en entornos gráficos. Solamente se va a trabajar en entornos caracteres. Es decir, que todas las instrucciones que yo deba hacer para crear una base de datos es solamente escrito, ¿no? O sea, con comandos. Unos comandos, más escribo yo y crear. No diseño. Sin gráficos, sin nada. Porque normalmente ustedes ponen, pues clic acá, sale una ventanita, crear, la base de datos. ¿Cómo probamos si no se puede probar con los datos? ¿Cómo que no? Todo por comando, por el select y
te sale todo listo el reporte, pero en modo carácter, ¿no? En entorno gráfico. Ya no te sale en una grilla bonito, ¿no? Te sale en rayas. Utiliza menos, ¿no? ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, ese entorno gráfico es muy pesado. Un servidor, imagínense, ¿cuál es la función de un servidor? Servir, administrar, gestionar usuarios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo mi servidor y mi servidor tengo conectado 200 usuarios, ¿correcto? Tengo conectado 200 usuarios. Yo necesito hacer una actualización e ingreso a mi entorno gráfico. Entonces, como yo voy a utilizar mis recursos, ¿qué va a suceder? Todo el resto de los usuarios se van a pausar, lo que dicen ustedes, se va a laguear, como dicen ustedes, ¿no? Se va a laguear, está lento el sistema, por eso, porque estoy haciendo uso. Pero en cambio, si utilizo un modo carácter, como no voy a utilizar demasiados recursos, voy a trabajar rápidamente, ¿no? Y esa es una de las ideas que se está trabajando en estos momentos. Elementos fundamentales que tiene un gestor de base de datos. Obviamente los datos, porque sin datos, ¿de qué vale un gestor? ¿No? Ustedes ya saben que los datos es todo aquello que se almacena dentro de esto. De ahí tenemos el motor de base de datos. El motor de base de datos es el que se encarga, ¿no?, de crear, de insertar, seleccionar, actualizar y borrar los datos, ¿no? Ese es el motor de base de datos. Y de ahí tenemos la estructura o el esquema de la base de datos, ¿no? Es aquel que se va a encargar de crear, borrar y modificar las bases de datos. Y aquí es donde yo quiero llegar a esto. Se identifican estas siglas, DML y DLL. Ah, no, perdón. Es data. No revisen no googleen. Quiero ver si ustedes identifican o no identifican. DDL. Es DDL. Manipulación. Sí. Data Manipulation Language. Y el otro es Data Description Language, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro de estos? Miren, estos comandos sí me supongo que lo van a encontrar. Select, insert, ¿qué más tiene? Update, y tienen delete, como quieran pronunciar, delete. Y de acá tienen otro que es create o create, ¿correcto? Drop o drop. Y tenemos enter o alter. ¿Sí? Aquí varía los dos lados. Manipulación de datos, ¿correcto? Y descripción de datos. La primera se orienta exclusivamente a los datos, a la información, y la segunda a la parte de estructuras. Ojo, todo lo que es estructuras, ¿sí? Ya, por favor, dejen de googlear. Ah, me había olvidado decirles, por favor, no prohíbo el uso del celular. Les dije, no prohíbo, porque que tomamos el clase virtual, pero por favor pónganle el volumen lo más bajo posible. Si lo llaman por teléfono, no se preocupen, ya saben que pueden salir, ¿no? Pero por favor estar evitando el chat, que me están llamando, esto y lo otro, estoy conversando. Por favor, eso sí lo que me gustaría, les rogaría a todos. ¿Correcto? Por si acaso. Ya yo también lo hago igualito, bajo todo el volumen, salvo que sea una emergencia, ¿no? De repente me llaman de mi casa, ya llegaron los marcianos, ¿no? Entonces tengo que... ¿Correcto? Entonces, para crear tablas, para borrar tablas, para modificar tablas o base de datos. Seleccionar o leer datos, insertar o agregar datos, actualizar datos y borrar datos, ¿no? Las cosas distintas, ¿ya? Tipos de DBMS. De estos tipos solamente he trabajado, para mí el resto no lo he trabajado, pero sí conozco uno de ellos, los otros
De verdad, nunca había escuchado, recién que lo estoy escuchando y he leído. El primero que es el sistema de gestión de base de datos relacionales, es lo que venimos trabajando nosotros normalmente, ¿no? Adaptable a la mayoría de los casos de uso. Pregunto, ¿qué es ¿por qué nuestras bases de datos son relacionales? ¿Por qué son relacionales? Sí, sí. ¿Cuántas relaciones? ¿Por qué se casan? Porque quiero casarme. A ver, ¿por qué son relacionales? Porque se relacionan, pero ¿cómo se relacionan? O sea, esa es la idea, ¿no? La información. Yo sigo escuchando, no digo si está bien o está mal, yo te sigo escuchando. Pero gracias al control. A ver. Las diapositivas están en el proyecto, están, perdón, en la plataforma, así que no estén copiando todo lo que dice ahí en la diapositiva, para que eviten estar, porque está ahí en la plataforma, lo puedes bajar cuantas veces quieras. Más bien lo que sí le rogaría es que tomen anotaciones de las cosas que voy hablando, de las payasadas que digo. Aparte que está siendo grabado. Ya, porque yo sí comparto mi diapositiva, yo sí comparto, ya saben ustedes, hoja de información, todo está ahí. Conmigo no tienen problema de nada, ¿ya? Todo es transparente. Se relaciona toda base de datos o toda tabla ¿por qué se habla de relacional? Porque se relacionan, como dijo su compañera, muy bien. Pero ¿cómo se relacionan? Se relacionan por los códigos, pero estos códigos, además de esto, originan dos palabras muy bonitas, una que es PK y la otra que es FK. No está conectado, pues. ¿Necesitan internet ustedes? ¿Necesitan internet? En realidad no. Porque tengo muy... Vamos a chequear. Ya, después. A la salida chequeamos. Ya. PK y FK. ¿Qué significa PK? Una es principal y la otra foránea. No, pero en inglés. Primary key. Sí, ya sé. Primary key y la segunda, foreign key. Llave primaria y llave foránea. ¿Correcto? Es que si ustedes, inclusive cuando ustedes hacen el esquema, ¿no? Generan sus relaciones, está como PK, ¿sí o no? Y está como FK, no está como el otro. Ojo, ¿no? Entonces, una de las cosas de nuestras tablas relacionales es por esto, porque se relacionan a través de llaves, ¿no? Y la relación es llave. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna u otra manera, trabajar. De ahí tenemos la NumSQL, ¿no? DB Management System, ¿no? Adecuado para estructuras de datos poco definidas que pueden evolucionar con el tiempo. ¿Qué significa este tipo de datos? Que no tienen ningún tipo de relación, pero son accesibles de una forma mucho más rápida. ¿Quiénes trabajan con este tipo de base de datos? Lo aprendí hace como cerca de año y medio. No sabía que existía esto, pero un amigo me dijo, sí hay. Yo lo intenté, no existía. Me ganaron un ceviche y lo busqué, lo busqué. ¿Quiénes trabajan con este tipo de base de datos? Aquellas que manejan grandes volúmenes y de acceso rápido. Netflix, su base de datos están guardadas. Todas sus películas están guardadas en este tipo de base de datos, no se cuelgan. YouTube, todos los videos que tiene, imagínense la cantidad de videos que hay en el mundo, están guardados en este tipo de base de datos. Creo que también lo está trabajando Amazon con su Prime Video y está haciendo un boom, ¿no? Está trabajando con este tipo de cosas. Muy interesante. Después tenemos un sistema de gestión de base de datos en memoria, nunca lo he trabajado, proporciona tipos de respuesta más rápidos y un mejor rendimiento. Después tenemos sistema de gestión de base de datos en columnas, adecuado para almacenes de datos que contiene una gran cantidad de elementos de datos similares, tampoco nunca lo he visto. No tendría por qué mentirles que sí, que esto, que lo otro, soy sincero.
Y el último, que es un sistema de gestión de datos basados en la nube, que es un boom en estos momentos. Un gestor de base de datos en la nube. A ver, alguien que me diga un sistema de Drive, no, Drive es un repositorio, es un almacén de datos. Hablamos de gestor de base de datos. A ver. Yo sé que el nombre lo conocen, lo han escuchado, pero de repente por ahí como que se le va. ¿Han escuchado de Azure? No Inchura, Azure. Bueno, se escribe Azure. Azure. ¿Eso sí lo han escuchado o no? Lo han leído. En Azure. ¿A quién pertenece? A Microsoft. ¿Correcto? El Azure, ¿no? Entonces, ese es un proveedor que nos permite a nosotros poder trabajar con base de datos. Trabaja full nube, toda la nube. Sí, toda la nube. Azure, ¿no? Azure. Es un gestor. Claro, exactamente. ¿No? Que nos va a permitir a nosotros poder trabajar, ¿no? Con la base de datos. Todo en la nube, todo en nube. De ahí también tenemos Google, también nos da, Google nos da, para, Amazon también brinda. ¿Y qué es lo que sucede con estos, no? Para enamorarte, después de un anécdota, les da, ustedes se inscriben en Azure, se inscriben en Amazon, por repente Google, y les dan $75 gratis todos los meses para que hagan uso de estos almacenes o servidores, como quieran. Son gratis. Déjame terminar. Le dan $75 de un bono para que lo. Entonces tú haces tu prueba, subes, bajas información, ¿no? Para hacer tus pruebas a través de esta forma para que más adelante puedas contratarlo y puedas vender. Pero te dice, solamente te damos hasta $75. Entonces yo había estado trabajando normal y lo dejé ahí. Me olvidé. Entonces todo software va generando siempre un log. Un log es un lugar donde se va a almacenar algo y ya vamos a almacenar el log. Se va a almacenar información. Y me olvidé un mes, 2 meses, 3 meses. Y de repente por ahí veo pues, que viene mi tarjeta de crédito porque tienes que colocar una tarjeta. Y veo pues $75.02 que me habían descontado. Pucha, pues se grito al cielo. Empiezo a revisar qué ha pasado y llamo pues al banco, no, esto de esta cuenta, llamo, así. ¿Y qué había sido, señor? Su servidor ha seguido funcionando, usted no ha hecho limpieza, los datos se han ido acumulando. El primer mes tuvo 35, el segundo mes tuvo a 47, 70, y cuando llegó a 75, el log aumentó y caballero, fue mi descuento. Entonces, este tipo, ustedes tienen que estar monitoreando constantemente, o simplemente darle de baja. Que sí es interesante y bonito, porque te permite aprender. O sea, ahorita el 80% de empresas que no tienen para comprar un servidor, no tienen para comprar discos duros, almacenar, pagar los software originales, por ejemplo, alquilan. Y dicen, ¿no? Necesito solamente 1 terabyte, perfecto. Necesito 1,5 TB, tú pagas $2 más por diferencia. Necesito que mi servidor tenga 1 GB más de RAM. En vez de estar comprando físicamente, simplemente lo alquilas. Y el día que lo dejas, alquila, ¿no? Entonces tú alquilas máquinas virtuales para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que produce, ¿no? Trabajar en la nube. Te evita estar comprando físicamente equipos, pero obviamente todo esto tiene un costo, ¿no? Pero que es un costo mucho más barato, obviamente, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? ¿Correcto? De ahí tenemos las ventajas de un Database Management System. ¿Cuáles son las ventajas que podemos tener al usar un gestor de base de datos? Primero, extracción de datos e independencia, ¿no? O sea, es independiente, es libre, obviamente, que debe estar autorizado, ¿no? El poder trabajar y poder acceder a este tipo de información. Puedo extraer estos datos. Y obviamente esto viene con la seguridad. Me permite autorizar a determinados tipos de usuarios que pueden tener el acceso
o la manipulación de datos. Existen, puedo crear niveles de usuario, lo vamos a ver más adelante. Cómo crear un usuario. Puedes crear usuarios que solamente lean, puedes crear usuarios que solamente consulten, ¿no? Usuarios que actualicen y borren y no puedan leer, simplemente, ¿se dan cuenta? Podemos hacer todas estas cosas. Mecanismo de bloqueo para acceso concurrente. ¿Qué significa esto? Y aquí les hablaba de los famosos archivos log, ¿no? Dentro de estos gestores, cada vez que se accesa, queda registrado, se registran los accesos que ustedes están realizando de una forma automática, ¿no? Entonces para eso hay que configurarlo también, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante. En esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente existe una dirección IP, ¿no? O un usuario que accesa a cada rato la base de datos y está realizando modificaciones. Entonces, ¿qué hace? El sistema en automático empieza a verificar si en el caso no está registrado o qué está haciendo, entonces tratar de evitar el ingreso indebido a la base de datos. Ojo, al gestor. Si yo ingreso por una base de datos, ya ingresé a todo. Así, fraudulentamente, ¿no? Entonces, es como si, a ver, ¿cómo podríamos decir? Yo tengo cuartos independientes dentro de mi casa. Cada uno tiene su llave. Y cada uno tiene su llave para poder ingresar. Pero aquella persona que vulnera la seguridad de la puerta principal va a tener acceso a todos. ¿Sí? Igualito sucede acá. Un controlador eficiente para equilibrar las necesidades de múltiples aplicaciones que utilizan los mismos datos. Hay software, ¿no? Existen distintos tipos de software que accesan a una base de datos. Por ejemplo, en una empresa yo puedo tener mi aplicación que va guardando información, ¿sí o no? Además de eso, puedo tener aplicaciones en el celular que accesan a la base de datos de esta empresa. Además, tengo aplicaciones web que accesan a la base de datos de esta empresa, ¿sí o no? Entonces, por distintos medios, yo puedo acceder a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener, no? Debemos tener un controlador que se encargue eficientemente de darle el acceso a cada uno de ellos. Capacidad de recuperarse rápidamente de accidentes y errores, incluyendo la capacidad de reinicio y capacidad de recuperación. Acá viene, no sé si usted, yo siempre voy a decir no sé, porque no sé qué le habrán enseñado. Si alguna vez ustedes han escuchado los famosos discos espejo. ¿Han escuchado esa palabra, los discos espejos? ¿Sí o no? ¿Alguien escuchó? Pero ¿saben lo que es un espejo o no? Sí. Al menos las damas, pucha, que no pueden entrarse un espejo. ¿Y qué es un espejo? Ver nuestro reflejo. ¿Idéntico o no? Sí. No, ya si el espejo está mal, te va a salir blanco, ¿no? O sea, el espejo, claro, no así depende. Si hablamos de un espejo, el espejo lo que hace es replicar tu imagen, tal y como está. Claro que el espejo te ha alterado, te sale, no sé cómo es el espejo que sale flaco. Correcto. A ver, ¿qué es un disco? Si estamos hablando de espejos, entonces tenemos un disco, ¿correcto? Entonces vamos a tener otro disco, ¿Y qué es lo que va a suceder? Disco principal A, B, C. ¿Qué sucede con esto? Que cuando se trabaja, se almacena acá y a través de algunos medios, automáticamente se replican todos los datos en estos discos. Discos espejos. Formatos, estos sí me supongo que deben haber escuchado. RAID 0, RAID 5. ¿Eso sí lo han escuchado? ¿Lo han visto sobre informática? Tampoco. Algún día les enseñaré. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Se almacenan automáticamente.
¿Qué pasa si esto cae? No, esa es la cosa. Esto entra a funcionar porque tiene la misma información y se va a guardar. Entonces, ¿qué sucede cuando esto cae? ¡Pum! ¿No? Respaldo es distinto, respaldo al que yo guardo, pero que no se actualiza constantemente. Bacán. No, no, acá están trabajando, trabajan constantemente, están en línea, todos están en línea. No es que yo se cae, lo saco y vuelvo y coloco el otro, no, todos están en línea, funcionan a la vez. Yo inserto un registro y se insertan estos a la vez también, independientemente del software que esté trabajando. ¿Y por qué si cae uno no cae la demás? Porque tiene un código, una... Lo que es, el sistema está preparado para eso, ¿correcto? El acceso está, es como, ¿cómo te claro, que ya es parte del software. Es como cuando no, ahí está. Ah, igualito que esto. ¿Saben cómo funciona eso? Pero está prendido constantemente porque la corriente viene. Entonces, a la hora que se corta la corriente, entra a tallar acá. Igualito está acá, están conectados a la vez. Se cae esto, la conexión va directamente acá. Entonces, ¿qué sucede cuando cae esto? Todos los técnicos, todos ustedes van corriendo a reparar esto. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué se cayó. Esa es la cuestión. De repente han querido acceder, han querido accesar la información, entonces están tratando de hackear. ¡Plum! Se cae esto. Entra esto. Y el otro grupo empieza a correr. O sea, lo mismo que sucede van a estar acá. Siguen reparando, siguen reparando, siguen reparando. ¿Correcto? A la hora del break, a las 10. A las 10, pues, por favor, a la hora del break. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué sucede? ¿Y qué sucede si este también se cae? Deja de funcionar. Ya deje funcionar todo porque ya no tengo más respaldo. Pero los discos espejos no son 3, pero los discos espejos normalmente son 15, 20, 50. Igual que los servidores, hay servidores espejos. Cuando ya no hay sistema. Pero no hay sistema por otra cosa. Ya después yo trabajo en concreto. Yo trabajo en concreto, así que yo sé por qué no hay sistema. ¿Correcto? Entonces, a esto se refiere con esto, ¿no? La capacidad de recuperarse rápidamente de accidentes y errores. ¿Correcto? Incluyendo la capacidad de reinicio y la capacidad de recuperación. Se puede colgar porque el servidor es el que se ha malogrado. Ojo, no la base de datos. De repente el servidor es un equipo electrónico, es un dispositivo. ¿Qué sucede cuando hay una fluctuación de corriente? De repente tu estabilizador falló, tu generador falló y se quemó. Eso es normal, ¿no? Pero como te digo, también tiene servidores espejos. Y estos servidores espejos de Internet. ¿Correcto? Entonces, esa es la idea de estas cosas. ¿Ya? Por si acaso. Yo siempre voy a meter, quien les habla es especialista en seguridad informática y soy informático forense. ¿Ya? Y siempre les voy a hablar de seguridad. Si ustedes se dan cuenta, creo que siempre hemos venido hablando y siempre hablo de la seguridad. Odio hablar de software pirata, no trabajo con software pirata porque por ahí comienzan, ¿no? Los hackeos. Normalmente cuando ustedes utilizan software pirata, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ustedes van a generar, no es ventana, generan un backdoor. ¿Qué es un backdoor? ¿Qué es door? Back. Entonces sería puerta trasera. Generan un backdoor. Todo software pirata siempre viene con una puerta trasera abierta. Y por ahí, exactamente. ¿No? Es el backdoor. Entonces tú cuando tú compras un software, ¿cuántas 3 soles? Esos famosos antivirus que le meten a 5 soles. Bien. El Windows, ¿por qué el Windows cuando ustedes le dicen, por favor no actualicen, quiten el famoso update, no le pongan update? ¿Por qué? Porque el Windows va a reconocer esa puerta trasera, lo va a anular y ya te va a decir, este es un software pirata, ya no te deja. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando viene esta puerta trasera, normalmente también va a venir con un boot, con un robot, con un gusanito, algo guardadito ahí. Siempre viene. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando quieren hackear una página web, algo, ¿no? Se tumbaron el Congreso, no se han escuchado, se tumbaron la página de Amazon, se tumbaron esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde vienen las famosas guerras, ¿no? ¿Y a qué se llama esta guerra? Empiezan a bombardearte.
Entonces, ¿qué hace estos que tienen boot? Y como la gran mayoría pues, empieza a piratear, o porque se llama pirateo, entonces ellos lanzan a la web un software y como todos accesamos a la web, ¿qué es lo que hace? Empiezan a redireccionarse a todas las computadoras que están en línea y reconocen ese boot. ¿Y qué hace ese boot? Automáticamente empieza a enviar peticiones, vamos a hablar de Amazon. Quieren acceder a la página, solamente acceder, no quieren comprar, acceder, hacer una consulta, ¿no? Empiezan a acceder. Y no estamos hablando de uno, estamos hablando de millones de personas en el mundo que están conectados. Entonces, a la hora que se quieren conectar, todos envían peticiones. Entonces, lo que hace el firewall, ¿saben lo que es un firewall? Sí, creo que deben haberlo visto, ¿no? Entonces, lo que hace es, va a ver si quiere o no quiere. No, tú no, es como un arquero, cuando está ahí, le empiezan como 500 patas, empiezan a patear la pelota. Comienza a tapar. Y va a llegar un momento en que el arquero se va a cansar y ya meta todo lo que quiera, bueno. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que sucede es igualito. El firewall va a llegar un momento que se satura su memoria y obvio, no estamos hablando de solamente un equipo. Tenemos pues una pared inmensa, una muralla china, pero son tantas las réplicas que quieren que al final se cuelgan. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Automáticamente se apaga y ya no tienes acceso. Entonces aquí entran pero los ingenieros a tratar de una manera de esperar, apaciguar esas peticiones. Porque se espera que se acabe. Entonces, una vez que se ha estado colgado por 4 o 5 horas, y en esas 4 o 5 horas, pues un sistema de ventas que es Amazon, ¿cuántos millones pierda? ¿No? Por eso es que sale. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma. Por eso es que realmente se evita que se adquiera un software pirata. No, es ilegal, cuñado, sí. Oye, un software no te va a costar 5 soles ni 10 soles en la vida, ¿no? Está 5 soles, pero mi mano ahora te cuesta 20. No sea más. ¿Ya? Por si acaso, o sea, siempre viene. Y eso sucede también. He tenido que ir hace como un mes atrás, fui también a una empresa, casualmente, que habían vulnerado su sistema de base de datos. O sea, habían sido hackeados, se habían llevado toda su base de datos y lo habían dejado en blanco. ¿Y por qué había sido eso? ¿No? Porque habían instalado un antivirus al servidor pirata todavía, imagínense, al servidor. O sea, ¿cómo es posible que a un servidor le interese un software? Al menos ahí invierten, el resto no interesa, ¿no? Porque el servidor donde está todo tu dato. Y bueno, esto había sido el pata que trabajaba anteriormente, ¿no? Y como ya salió con mala gana, mala maña, como dice, había dejado e ingresaron, ¿no? Entonces tuve que hacer una auditoría y encontré casualmente esta situación. Ahora están que lo buscan al pata, ¿no? Pero de todas maneras. Pero dense cuenta, ¿no? O sea, la información, como les vuelvo a repetir, es valiosa. Sus propios datos, ustedes, sus datos son valiosos o no, cuando tienen su computadora. Para ustedes es valioso, para ustedes, para otras personas de repente no, pero para ustedes sí. Datos del primer ciclo, segundo, tercero, de su trabajo, sus cartas de amores, no sé, su fotografía. No, es que todo eso es información. Imagínense que ya, me dedico a escribirle, vamos a hacer así, tengo mi crush. ¿Saben lo que es un crush, no? Una gaseosa, ya, listo. Y su gaseosa, ¿no? Entonces le empiezo a escribir cartas, pero ficticias, lo tengo ahí. ¿Y qué pasaría si te hackean, te sacan esa información y la ponen pública? Vergüenza, falta, que roche, ¿no? Y además el pata es gay para remate. Pucha, ya, dale. Entonces, miren, ¿se dan cuenta? Esa información es valiosa. O sea, para cada uno, entonces, imagínense para una empresa, ¿no? Sus fotografías, por ejemplo, también es valioso. Se van de viaje de estudios, tienen que tomar fotos y un montón de cosas, recuerdos, todo eso. Espérense, y eso necesita seguridad. Después tenemos, aquí donde les hablaba, registro y auditoría de la actividad. Aquí es donde vienen los famosos logs. Son archivos que registran y dejan almacenados todos los accesos que tienen los distintos tipos de usuarios a mi gestor de base de datos. ¿Y qué cosa es lo que hace? Ingresó a modificar, ingresó a actualizar, ingresó solamente a ver, solamente ingresó y no hizo nada, o sea, todo que... Ahora, a partir de esos logs, tú puedes recuperar una base de datos. ¿Pero cómo es posible? Ah, ahí está registrado, por si acaso. Entonces, ¿cómo se hace? Para esto también, pues ya tienes que ser un super administrador, pues, ¿no?
existe una maestría en base de datos, en administración de base de datos, que normalmente es en España, en el Perú no hay, ¿ya? Y pagan muy bien con esto. Y acceso simple usando una interfaz de programación de aplicaciones, ¿no? Obviamente, que este es lo que hemos visto anteriormente, que tiene una interfaz gráfica, que sea muy amigable, ¿no? Que te permita a ti poder hacer y realizar las cosas por las cuales te han mandado a acceder o accesar a la base de datos. Modificar, crear, la clásica. ¿No? Necesito crear una base de datos, listo, me voy al new o nuevo, ¿no? Base de datos, qué derecho, y ya, continúo mirando. Esa es la idea, pero la idea no solamente es trabajar en entorno gráfico. ¿Qué sucede en el momento que no tengas un entorno gráfico? Y eso es lo que nosotros nos hemos, bueno, ustedes, ¿no? Se han acostumbrado a un entorno gráfico, ¿no? Por ejemplo, yo ahora les digo, oye, vamos a trabajar, vamos a formatear un USB, pero no lo hagan a través de el aplicativo, vamos al CMD. Y a través de CMD introduzcan los comandos para formatear un USB. Créame carpetas, pero a través de, ¿no? de CMD, o sea, de esta forma, carácter, donde no generen recursos. Y esa es una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que debe permitir un sistema gestor de base de datos? ¿Qué permite? ¿No? Definir una base de datos, obviamente, ¿no? Eso es uno de los puntos principales. Especificar los tipos, estructuras y restricciones de datos. Construir la base de datos, guardar los datos en algún medio controlado por el sistema gestor. Ojo, no piensen ustedes que generar una base de datos todo se guarda dentro, o sea, dentro de su estructura de la base de datos. ¿No? Yo puedo almacenar o guardar en otro lugar y puedo tener acceso. Perdón. Yo puedo guardar mi base de datos a través de la web, ¿no? Y lo accedo a través de la web. Puedo guardarlo en un disco duro, puedo guardar un CD y lo puedo acceder, o sea, no hay ningún problema. Pero de todas maneras necesito ese gestor que es el que va a realizar el enlace para poder tener el acceso. ¿Ya? Y obviamente manipular la base de datos por la cual se ha llegado, ¿no? ¿Qué cosa es manipulación? Modificar. ¿Qué más? No sé, o sea, ya dijo él modificar, ¿no? Manipular, acuérdense esa famosa palabra, esa mujer te manipula. Manejar. Manejar, ¿qué más? Usar. Usar, utilizar, ¿qué más? Mejorar. Mejorar, dejarte vicio, no, ese es de otro lado. O sea, cuando hablamos de manipular, estamos hablando de hacer todo, todo. Es la manipulación, ¿no? Esa persona te manipula, o sea, contigo hace lo que, la clásica, ¿no? Contigo hace lo que quiere. De verdad, o sea, si a una mujer te manipula, hace lo que quiere. Entonces, la manipulación viene a esto. Entonces, existen solamente cuatro instrucciones, comandos para manipular datos. Y ya lo hemos visto. Select, insert, update o update y delete. Consulta, busca, ¿correcto? Lee, sí. Inserta, graba, adiciona, insert. Actualiza, edita, modifica, update. Borra, elimina, lo saca, lo lleva, delete. O sea, no hay más. Y si alguien me dice que hay uno más, que me lo diga ahorita. Le apruebo el curso. Le doy su título de profesional técnico. No existe. Con esto manipulo datos. No hay más. Por eso, pues yo quiero consulta, es consulta. Pero yo quiero consulta. O sea, lo que quiera hacer en consulta, utilizo esto. Necesito agregar 1, 2, 50 registros. Necesito modificar 1, 500 registros. Necesito borrar uno o todos los datos. En todas sus formas. ¿No? Acá ya viene el resto de las instrucciones, pues, ¿no? Pero eso vendría a ser la manipulación de datos. No existe más. ¿Correcto? Por si acaso. O sea, yo necesito manipular datos. Necesito utilizar esos cuatro comandos.
¿Ya? Preguntas hasta acá, por favor. Y quiero que me hagan preguntas. Ya saben que mientras más me preguntan, más noto la escoba. Pero sobre el curso, pues no me van a preguntar otra cosa. Escoba, ¿qué opina el temblor? Me Me asustó. Ya saben que si hay un temblor, por favor, calmadamente, si no le da tiempo, ahí están las columnas grandotas, se colocan ahí. Profesor, pero si es un temblor como ese que es el golpe. No, pero es parte de la seriedad de cada uno de nosotros. O sea, yo, de verdad, existen los temblores y yo no salgo. Yo en mi casa no me muevo. Si voy a morir, bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Busco la seguridad, yo me plantaría acá. Porque si yo trato de salir, voy a chocar con todos ustedes, porque todos, yo sé que ustedes van a... patita, para que quieran, ustedes van a correr. Se van a atravesar, se van a golpear. Inclusive, miren, sacar la silla, ahí nomás, ¿no? Con esa rapidez que se tropiezan los carros, hay que ordenar todo esto. Vaya a suceder algo, imagínense, ¿no? O sea, hay que tener la seriedad del caso. Debamos ser serios. Profesor, no se puede. Yo sé que no se puede, pero podemos intentar. Hay un temblor, salen corriendo, se asustaron, no pasó nada, pero se golpearon la cabeza, se cayeron, salen más enfermos, ¿no? Listo. ¿Preguntas, por favor? A ver. A ver, acá hay uno que recién entró. A ver, a ver, a ver, a ver. Nosotros ayer en... Ah, no, estoy grabando, así que mejor no hago el comentario. Listo, no, ya está grabado, ya está entrando con otro correo. Listo, vamos a ver algunas características, ¿ya? Abstracción de la información. ¿Se acuerdan lo que era abstracción? Abstracción. Lo vimos en análisis y lo repetimos como 500.000 veces. Abstracción nomás, ¿no? O sea, ¿qué era? Si lo van a buscar en internet, no es el fin, porque te sale sobre lo que es abstracto, ¿no? Pero aquí es la idea de abstracción. Ya, ¿pero qué? No, ahí no está, no es con respecto a eso. Yo simplemente lo que quiero saber es qué cosa es abstracción. Lo vimos en análisis. ¿No? Me dicen, saco información, está bien, pero ¿qué cosa es lo que saca? Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? Pero, o sea, ¿cuál es el sentir de esa cosa? O sea, saco datos. Abstracción es sacar datos, no, es que no es. Tiene que ser conforme a lo que quieres abstraer o quieres sacar. De acuerdo al fin requerido, ¿no? O sea, era eso, ¿no? La abstracción, como le dije la vez pasada cuando hablábamos de análisis, ¿qué cosa es abstraer? Y poníamos el ejemplo de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos N cantidad de datos, ¿sí o no? Nombre, apellido, dirección, teléfono, estado civil, no sé, si tienen enamorados, tienen enamoradas, si son casados, tienen hijos, el nombre de su pareja, el nombre de su trabajo, el sueldo, ¿no? Cuánto pagas de luz, cuánto pagas de agua, o sea, tienes N cantidad de información. Pero ¿en qué consiste la abstracción? La abstracción consiste en extraer la información que sea necesaria para la cual hemos sido concebidos o llamados.
Yo necesito solamente los datos de ustedes para un sistema de estudiantes. Yo necesito los datos de ustedes para un sistema de empleados. Entonces, los datos van a ser completamente distintos, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es eso. Entonces, la extracción de la información también me permite, ¿no?, extraer o abstraer información que sea de uso exclusivo, por lo cual ha sido solicitado, ¿ya? Independencia, ¿no? La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema, ojo, físico o lógico de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que sirven de ella. Pregunto, cuando yo hablo de esquema físico y lógico, ¿a qué se refiere? Lo han visto el semestre pasado y debemos recalcar. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué creen ustedes? Puede ser. ¿Qué diferencia hay entre un esquema físico y lógico? ¿Existe una base de datos física? ¿Existe una base de datos lógica? Sí. ¿Sí? Ya, a ver, me dan un ejemplo de una base de datos física y me dan un ejemplo de una base de datos lógica. Como registro de estudiantes. ¿Perdón? Como registro de estudiantes. ¿Eso qué vendría a ser? La física. ¿Y hay una lógica? La lógica debería ser. Me dan un ejemplo cada uno de ustedes, ¿no? Listo, ahí nomás. A ver. Mariano. De ahí viene Mariano. De ahí viene Michelle. Lely, no. Lely, ¿no? Lely, de ahí viene Lely. Van a ver ustedes lógica. ¿Ya? Y el resto ya me dice física. También nace. Lógica. Que van a hacer lógica y te van a hacer física. Nada, si no hay, no hay. Si no hay. ¿Ya? Che. Lely. Fuerte, fuerte. De lógico. Ya, algo virtual. Y físico, a ver, vale. Algo físico, físico. ¿Y algo físico? También tengo problemas con mis alumnos en la universidad. Siempre hay esta situación de lo físico, lo físico. Me decía, pues bueno, físico, un USB, un disco duro. No es donde se almacena la información. Estamos hablando acá de base de datos. Acuérdense, yo sé que no han visto, pero de repente el profesor no les habrá explicado. Y también hay algunos docentes, lo he escuchado, que tienen algunos problemas. Cuando hablamos de una base de datos lógica, estamos hablando de su design, su diseño, ¿correcto? Cuando yo modelo mis datos, ¿correcto? Hago mis datos, hago las relaciones, sus rayitas, ahí estamos hablando que esto es ¿correcto? Una base de datos lógica. ¿Y cuándo se convierte en una base de datos física, entre comillas, porque en realidad sigue siendo lógica, virtual? Es cuando yo creo la estructura, ¿correcto? Cuando ya genero los scripts o simplemente a través genero no create database, pongo el nombre y se ejecuta y tengo la base de datos que ya existe, a eso se llama una base de datos física, ¿correcto? Entre comillas, ¿ya? Por si acaso, porque eso también tenemos que
Profesor, pero una data física, si es físico, no lo puedo tocar, ¿no? Porque en realidad sí esa es la respuesta. No se puede tocar. Perfecto, pero desde el punto de vista de base de datos, una base de datos lógica es aquella que está en diseño, un modelado, cuando he modelado mi base de datos. ¿Y cuándo se convierte en una base de datos física? Cuando esa base de datos ya existe en el servidor o en mi sistema gestor. ¿Ya? Por si acaso. O está en el esquema, ¿no? Sí. Redundancia mínima, otra de las características. Una de las cosas principales de un gestor de base de datos, pero más que todo del gestor de base de datos es de la persona, ¿no? Del administrador. Es de que no exista redundancia de datos. ¿A qué se llama redundancia de datos? ¿Alguien tiene idea? Cuando se repite, ¿no?, la información, ¿correcto? Entonces, la idea de trabajar de una manera relacional, perdón, es evitar casualmente de que la información se repita. He visto, por ejemplo, que puede existir una tabla, código, nombre. Otra tabla, más grandecita, por acá dice código y dice nombre. Otra tabla por acá, más chiquita, código, nombre. Y hablamos que estamos hablando de nombre, ¿eh? No estamos hablando porque puede haber nombres de distintas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de la misma información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar este tipo de valores. Entonces, a esto se le llama redundancia de datos, ¿no? Entonces, el sistema gestor de base de datos tiene que de alguna otra manera hacer una auditoría y evitar de que haya, ¿no?, este tipo de redundancia, ¿correcto? Y ahora, ¿qué pasa cuando se redunda mucho la información? ¿Cuál sería el problema de la redundancia de datos o de información? ¿Han escuchado ustedes cuando su mamá le dice, ese cuarto está lleno de basura, límpialo? Entonces, ¿qué hace la redundancia de datos? Ya no tienes lugar donde guardar tus cosas. Empieza a botar un poco. Entonces, la redundancia de datos, ¿qué es lo que hace? Como esta información duplicada se va almacenando y los discos duros, obviamente, van quedando chicos porque se van llenando, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de la redundancia de datos, que almacenan información repetida que no puede soportar los discos, ¿no? Y se van llenando sobre lentes, ¿correcto? Consistencia es aquellos casos en los que no se ha logrado esta redundancia nula, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que sucede? Ya, van a haber momentos, ojo, eso sí les digo, van a haber momentos en que los datos se tengan que repetir, pero van a ser mínimos, no van a ser completos, van a ser mínimos. Eso sí les digo, ¿no?, que va a llegar de repente un momento en que esta redundancia va a existir. ¿Y eso qué significa? Que esta información que esté ahí sea la verdadera, ¿no? ¿Ya? Por eso nos habla de consistencia. Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Bueno, puede llegar, no, tiene un gran valor, ¿correcto? Y esto es lo que nosotros tenemos que brindar, la seguridad del caso. Que esta información no sea extraída por cualquier persona, no sea leída ni modificada, ¿no? ¿Correcto? Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados. O sea, que la información que se ingrese deba ser realmente la necesaria, ¿ya? Respaldo y recuperación, esto también, todo sistema gestor debe proporcionar las actividades y las formas que tenga para utilizar los respaldos, ¿no? Lo que decía su compañera anteriormente, la forma de cómo poder guardar la data. Diariamente, semanalmente, quincenalmente, cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas, no sé, ya. Ustedes generan un checkpoint, un punto de chequeo,
para que la información se pueda almacenar y guardar. Se guardan en discos magnéticos, en cintas, se guardan en la nube, ya eso también determinan ustedes, ¿no? Y el control de concurrencia, lo que hablamos también es el acceso, ¿no? ¿Correcto? Ver de que de alguna otra manera el acceso a la información tenga que ser la óptima. Aquí vemos un esquema de una base de datos, ¿correcto? Desde el punto de vista lógico, la estructura, cómo está estructurado, con su PK, con su FK, las relaciones que pueden existir entre cada uno de ellos, ¿no? Y algunos software de tipo SGBD que les hablé anteriormente, el MySQL, el Access también es un SGBD, por si acaso es un sistema gestor de base de datos, ¿ya? Por si acaso el Access, el MySQL, el Oracle, el SQL Server, ¿no? El SQLite. Claro que los más potentes en estos momentos, el SQL Server, o sea, va mi batería, justo para lo que creo, el SQL Server, el Oracle, ¿no? Y el DB2. El DB2 es un sistema gestor de base de datos de IBM. Es muy potente y es hermosísimo, ¿correcto? Pero orientados exclusivamente para IBM, pues, ¿no? En estos casos. Y después tenemos los libres, ¿correcto? Que obviamente son limitados, que es el MySQL, que es el SQLite, ¿no? Que es el MongoDB, MariaDB, ¿no? Son algunos bases de datos. Ya saben ustedes que MySQL era libre, antes era un software libre, de ahí fue vendido a la empresa Oracle. Y Oracle le ha dado pues una mejor performance, ¿no? Y lo que hace es cobrar asesoría. ¿Correcto? Listo. Consultas, preguntas, por favor, necesito que me pregunten. Si no me preguntan, me molesto con ustedes. Les pongo cero a toditos. Claro, como no estudio.